Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a la clase dominical de este día del manual Ven, sígueme. Sean cada uno bienvenidos y quiero decirles que la clase de este día se titula Lo que es de Dios es luz. Ese es el tema de esta clase. Lo que es de Dios es luz. Y vamos a ver, mis niños, qué significa esto. Quiero decirles que ninguno de ustedes vaya a confundir que la luz de Cristo es igual al personaje del Espíritu Santo. No, mis niños, la luz de Cristo solo es una influencia que tenemos cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, para prepararnos a cada uno de nosotros, para que abramos nuestros corazones y nuestra mente para recibir el mensaje de salvación. Esa es la luz de Cristo, aquella influencia que nos prepara, mis niños, para recibir el Espíritu Santo. Esa es la luz de Cristo, de manera que todo lo que es luz es de Dios. Y vamos a ver, el tema de la clase en esta mañana se encuentra en Doctrina y Convenios 50:23, y vamos a ver qué dijo el Señor con respecto al tema de la clase. Dijo en esta revelación dada al profeta José Smith: y lo que no edifica no es de Dios, y es tiniebla. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. ¡Qué bendición, mis niños! Entonces, mis niños, el que recibe la luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente. ¿Qué nos quiere decir eso, mis niños? Que a medida nosotros vayamos teniendo conocimiento espiritual, esa luz, mis niños, nos llega a ser perfectos en entendimiento hasta que llega el día perfecto, que será, mis niños, ese día perfecto, cuando estemos al otro lado del velo. Allá recibiremos más luz de la que hemos obtenido en esta tierra. Y quiero decirles, mis niños, que cuando vamos al templo, allá recibimos, cuando ya entramos como adultos y hacemos convenios en el templo, recibimos más fuertemente esa luz. Recibimos esa luz que nos trae, mis niños, al conocimiento que Cristo es mi Redentor, que Cristo es mi Salvador, y que Él vive, y que nuevamente vendrá a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero ponerles un ejemplo, mis niños. Cuando José Smith se bautizó, veamos qué sucedió en José Smith, Historia 1:73. Dice que inmediatamente después de salir del agua, tras haber sido bautizados, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hube bautizado a Oliverio Cowdery cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y habiéndome de pie profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia y muchas otras cosas que serían relacionadas con ella. Encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las Escrituras y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes. Esa es la luz de Cristo, mis niños. De esa manera obra la luz de Cristo, hasta que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Y esa luz le da más conocimiento al hombre, tal como dijo el profeta José Smith. Dice,
encontrándome ahora iluminando nuestras mentes, empezamos a comprender las escrituras que nos fueron revelados, el verdadero significado e intención de sus pasajes. Muy bien, entonces mis niños, después que nosotros nos hemos arrepentido y nos bautizamos, tenemos el privilegio de recibir el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo y vivimos dignamente, mis niños, ese Espíritu Santo nos ayuda a tener ese conocimiento en el significado y el deseo que tiene el Señor, que nosotros conozcamos sus misterios. Qué bendición, mis niños. ¿No es una bendición esto? Poder esforzarnos por llegar a tener la luz de Cristo. Es una bendición, mis niños, porque la luz de Cristo es aquella, como dice el tema de la clase, todo lo que es luz es de Cristo. Qué bendición, mis niños, poder saber estas cosas. Pero me llama la atención parte de esta revelación que tuvo el profeta José Smith después de haber sido bautizado. Y es esta que dice, después dice, recibí también el Espíritu y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia. Qué bendición, mis niños. No se ha cumplido esta profecía, no se ha desarrollado la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días por todo el mundo entero. Cuando empezó la restauración en Ohio, no se unieron miembros aún de otras sectas, mis niños, porque vieron que el mensaje de la restauración llenaba sus espíritus de luz y pudieron entender que la obra era buena. El profeta José Smith recomienda a cada uno de sus hijos que ninguno de nosotros debemos contender por el Evangelio. Lo que debemos hacer es, mis niños, encender nuestra luz para que sea más y más resplandeciente. No debemos brillar con una luz tenue, sino con una luz fuerte para mostrar, mis niños, que lo que nosotros estamos estudiando y aprendiendo es de Dios. No contendamos por el Evangelio. Hagamos que nuestra luz brille más de aquel que está queriéndonos apartar del camino. Mis niños, entonces vamos a ver, el Señor dijo que nosotros podemos seguir a Jesucristo. Vamos a ver de qué manera leyendo en Doctrina y Convenio 49, 12 y 14. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos seguir a Jesucristo. Dice, creed en el nombre del Señor Jesús, que estuvo en la tierra y que ha de venir el principio y el fin. Arrepentíos, sed bautizados en el nombre de Cristo, según el santo mandamiento para remisión de pecados. Y el que hiciere esto recibirá el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos de los élderes de la iglesia. Entonces, mis niños, como podemos ver, esa es la manera de venir a Cristo, a través del arrepentimiento, del bautismo por inmersión y recibir el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Al igual que los conversos de Samaria, ¿recuerden? Cuando Felipe andaba predicando el Evangelio, pero él no les imponía las manos, porque no tenía la autoridad, ¿recuerdan, mis niños? Entonces llegó Pedro, Santiago y Juan para conferirles el don del Espíritu Santo a todos los conversos de Samaria. Qué bonito es saber estas cosas. Esa es la luz y el conocimiento que les lleva
el Espíritu Santo que estamos hablando después de habernos arrepentido. Mis niños, entonces, como dice el Señor, también Pedro a los corintios le dio el mismo mensaje que él le dio al profeta José Smith en la restauración. En el libro de Hechos 2:38, Pedro dijo: arrepentíos y arrepentíos cada uno de vosotros para remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bonito, lo mismo que dijo Pedro a los corintios: arrepentíos, arrepentíos cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Ahí está en la Biblia, pueden buscarlo en el libro de Hechos 2:38. La misma recomendación, la misma amonestación, el mismo llamado se nos hizo a través del profeta José Smith: arrepentíos y bautizad cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. Mis niños, por eso nosotros tenemos, mis niños, vamos a ver, tenemos cada uno de nosotros en qué creemos. Cuando nosotros decimos en qué creemos, esto se llama nuestros artículos de fe. O sea, los artículos de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y todos ustedes se lo saben, mis niños, porque lo han aprendido en las clases de primaria. Entonces, mucha atención. Vamos a repetir el artículo de fe número 4 ahí en casita. Entonces, nosotros creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son: primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento para perdón de pecados. Tercero, bautismo por inmersión. Y cuarto, el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Ese es el artículo de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso, fe, arrepentimiento, bautismo por inmersión y recibir el don del Espíritu Santo. ¡Qué bendición, mis niños! Ahorita que estoy hablando de el don del Espíritu Santo, quiero leerles el contexto de la sección 49 para que vayamos comprendiendo. Quiero contarles que un miembro de la iglesia llamado Lehman Copeland, dice, Lehman Copeland había aceptado el evangelio, pero todavía conservaba algunas de las enseñanzas de las sectas de los tembladores. Mire, él había pertenecido a una secta llamada Sociedad Unida de Creyentes, pero lo llamaban los tembladores. ¿En qué creían los tembladores? Que Jesucristo ya había venido en su segunda venida. Y también dice, habían pertenecido a algunas de esas creencias de los tembladores que ya se había efectuado la segunda venida de Cristo y se había aparecido. Entonces, mis niños, este Lehman dice que llevaba las costumbres de la religión anterior que él había asistido. También, mis niños, en la Biblia habían personas, cuando predicaban los apóstoles, que también llevaban las costumbres de otras sectas que habían, mis niños, pertenecido antes de unirse a la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué sucedió, mis niños? El apóstol Pablo condenó esta creencia como pecado, la herejía, como el pecado de la herejía. La herejía, cuando una persona es hereje, es que se traen las costumbres de la religión anterior. Entonces nosotros, ustedes que han sido enseñados, han sido instruidos
en el evangelio verdadero que predicó Pablo, Pedro, Santiago y Juan en su ministerio, mis niños, debemos contenerlo, debemos mantenerlo puro, como dijo Santiago el apóstol. Este es el evangelio puro y sin mácula, que estamos enseñando de la Santa Biblia y de las revelaciones dadas al profeta José Smith en el libro de Doctrina y Convenio. Mis niños, entonces, ¿por qué quiero ir a este tema de Lehmann? Que Lehmann, cuando Lehmann se unió a la iglesia, él pensaba que las manifestaciones del Espíritu Santo era retorcerse como serpiente. Pensaba, por eso los llamaban los tembladores, que las manifestaciones del Espíritu Santo eran colgarse, saltar, brincar y bailar. No, mis niños, qué tristeza de Lehmann, pero qué bendición llegar al conocimiento de la verdad por el Espíritu Santo y por la luz de Cristo. Porque veamos, mis niños, en la Biblia, en los Gálatas, cómo le enseñó el apóstol Pablo qué eran los frutos del Espíritu Santo. Veamos, mis niños, en el libro de Gálatas, es que lo que es luz, lo que es de Cristo, es luz. Miramos, mis niños, dice Pablo a los Gálatas que se deben terminar la envidia, el homicidio y toda clase de orgía. Porque miren qué dijo, pero el fruto del Espíritu es amor. Qué bendición, mis niños. El fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es longanimidad, es benignidad, es bondad y fe. Esos son los dones del Espíritu Santo, mis niños. En ningún momento dijo Pablo en la Escritura que era saltar, bailar o aplaudir y brincar. Dijo, también es un fruto del Espíritu la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. ¿Qué significa, mis niños? Crucificar nuestras pasiones, dejar todas aquellas concupiscencias o dejar todos aquellos apetitos de la carne para poder vivir los frutos del Espíritu. Amor, el amor puro de Cristo. Gozo, felicidad al entender los misterios de Dios. Longanimidad. Tener longanimidad significa, mis niños, es un principio moral. Mansedumbre, ser mansos y humildes. No dijo todo alborotado, ¿verdad? Cuando tenemos el Espíritu Santo, dice que es mansedumbre, que es templanza. ¿Qué significa tener el espíritu de templanza, mis niños? Tener la fuerza de voluntad para soportar las tentaciones del adversario, para tener la fortaleza, templanza. Viene de valor, viene de fuerza. No es débil aquel que tiene ese fruto del espíritu de templanza. Por eso, mis niños, debemos aprender a conocer los frutos del Espíritu Santo, porque aquí están escritos, no debemos perdernos. Gálatas 5, 22 al 23, porque dice, porque los que son de Cristo han sido crucificados. Y quiero decirles, mis niños, que por eso también a los Gálatas, al igual que en la época de Lehmann,
había personas que andaban confundiendo, ¿verdad? Haciéndose llamar como ministros de luz para evitar el desarrollo de la iglesia. Pero la iglesia fue desarrollada, progresó y llegó a ser el reino de Dios en la tierra a pesar de la oposición de los hombres. Por eso también a los corintios les dijo Pablo en Corintios 11:14, no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus propias obras, no a las propias obras que irradia la luz de Cristo, su guía en las Santas Escrituras, tal y como las escribieron los apóstoles. También, mis niños, el Señor nos dijo que nosotros podemos aprendernos, ¿verdad? Cada uno de ustedes, los artículos de fe para estar preparados en nuestras creencias. Pero a mí me gusta el artículo número 1. ¿Y por qué qué? ¿Por qué me gusta? Porque mostramos al mundo que nosotros creemos en la Trinidad. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, mis niños. Quiero decirles también, mis niños, que en Doctrina y Convenio 49, el profeta José Smith nos enseñó que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Mire, eso escribió el profeta José Smith. El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Aquí tengo la familia, una proclamación para el mundo, y lo voy a compartir con ustedes porque esta fue escrita por la presidencia y dice: nosotros, la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. ¡Qué bendición, mis niños! De la familia depende, como dice la primera presidencia, el plan del Creador, el plan de Dios para el destino eterno de cada uno de ustedes, mis niños, y para mí. Ese es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Ese es el propósito para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son criados a la imagen de Dios. Cada uno es amado hijo o hija procreada como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divino. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad, del propósito, premortales, mortales y eternos de la persona. Qué bellas palabras, mis niños. Siento tan fuerte el Espíritu Santo en este momento que me veo impulsada a testificarle que el profeta Nelson es llamado por Dios para dirigir su obra en estos días. Testifico que él recibe revelación personal de nuestro Señor Jesucristo para llevar la luz y esperanza al reino de Dios en la tierra. Y sigue diciendo, mis niños, en el mundo mortal, hijos e hijas procreadas como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron. Mis niños, cuando ustedes eran espíritus, conocieron a nuestro Padre Celestial y le adoraron, cada uno
personalmente, yo conocí a mi Padre Celestial y le adoré. Por eso tengo el privilegio de tener este cuerpo mortal para ser probado en esta tierra. Qué maravilloso mensaje, mis niños. Y sigue diciendo, como su Padre eterno, y aceptaron su plan por medio de cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencias terrenales para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino. Para eso, mis niños, le adoramos, para llegar a la perfección y tener ese destino divino. Finalmente lograr, dice, su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias puedan ser eternas. Sé con todo mi corazón que esta es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra que tiene los principios eternos para vivir juntos por esta vida y por la eternidad. Yo tuve el privilegio, mis niños, o la bendición de contraer matrimonio con mi esposo, el hermano Borjas, por esta vida y por la eternidad. Si yo y él perseveramos en este evangelio, viviremos para siempre, para nunca más morir. Cuando la tierra sea purificada, cuando la tierra sea cristalizada, seremos los servidores del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Qué bendición, mis niños! Pero el profeta José Smith nos enseñó con respecto a el matrimonio entre la mujer y el hombre. En el versículo 49, 15, dice 49, 15. Además de cierto os digo que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa, y los dos serán una sola carne, y todo esto para que la tierra cumpla el objetivo de la creación. Cuando Dios, mis niños, creó la tierra, mandó a Adán y Eva a multiplicar. ¿Y de qué manera, mis niños? Teniendo un matrimonio por esta vida y por la eternidad. También, mis niños, en la antigüedad, en el ministerio de los apóstoles, había personas que prohibían casarse. Y esta revelación la recibió el profeta José Smith, porque la secta de Lehman que estamos hablando decían que era prohibido casarse. Pero no nos sorprendamos, mis niños, que también la época del apóstol Pablo y en Timoteo también dijo que llegarán tiempos, dijo, cuando llegue la apostasía, que se prohibirá casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió con acción de gracia. Mis niños, todos aquellos que prohíben casarse no son ordenados por Dios. Estoy agradecida con mi Padre Celestial por la luz y el conocimiento que da a sus hijos a través de vivir rectamente. Sé que Cristo vive y que Él es la luz que ilumina nuestros caminos, que nos lleva a la perfección para obtener la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.